una interfase que es esta, que es una interfase más de aplicaciones de negocio, y la interfase de la plataforma como tal, que es esta que está acá. Es importante destacar que la interfase que van a ver, esta interfase como tal es un ejemplo ilustrativo, ¿no? Es una forma de mostrar el arte de lo posible. Es un escenario hipotético. Ok, ok, Hipotético. La idea es que nos ayuda a visualizar cómo se puede consumir y orquestar las capacidades de la plataforma. ¿Me sigues? O sea, nuestro valor, el valor que traemos no es realmente en esta interfase. El valor es, ok. el valor es en la propiedad intelectual, es en la plataforma como tal. Como dijo Eduardo, el valor de nosotros está en la capa de datos, está en la plataforma, en las 4 capas de que él habló, la capa de datos que se conecta a los datos empresariales. Tenemos conectores, como dijo él, tenemos conectores universales de copia cero. Eso trae los datos estructurados y los datos no estructurados, donde quiera que vivan, sin mover esos datos a la plataforma. Ahí está el grafo que estaba hablando, conocimiento, etcétera, ¿no? La capa de conocimiento, que ahí es donde estamos creando los modelos de lenguajes pequeños. Estos modelos están ajustados a dominios específicos, al dominio de ustedes. Por cada cliente que ustedes tengan, usualmente terminamos haciendo varios SLMs, o uno o dos, depende. El punto es que sean ajustados a un dominio específico. En la capa de modelos, esta capa de los modelos es donde nos proporciona la gobernanza, la protección, la explicabilidad, y nos da la confianza de estos modelos, ¿no? Y la capa agéntica, que es la que crea los agentes, donde orquesta los agentes, los flujos de trabajo, y nos da la manera de impulsar los resultados empresariales. Mientras yo vaya enseñando la demostración acá de negocio, yo voy a tratar de seguir señalando las capacidades de cómo voy a decir que está funcionando detrás y por qué es importante, ¿no? Y por qué es importante esto como tal. La interfase que están viendo aquí es solo una posible representación de cómo un cliente podría interactuar con la plataforma. Cada cliente y estas interfaces las pueden crear ustedes para sus clientes, las pueden crear el cliente como tal. Esto es un ejemplo, como les dije, un ejemplo de lo que podemos hacer. Ahora les voy a mostrar el caso de uso. Aquí es bastante intuitivo, no es un caso de uso de industria de seguros, es un proceso de evaluación de riesgo. Como tengo una cantidad de ejemplos, pero pues escogí creo que es un poco más cercano a uno de los, como hablé con Eduardo, un poco más cercano a uno de los procesos que ustedes siguen. Eduardo, no sé si quieres comentar el por qué escogimos pero al final del día el flujo aplica a empresas donde se recibe una solicitud, se analizan los datos y se toma una decisión basada en reglas y basada en evidencia. Ok. ¿Ok? No, está claro. Igual eso lo comentamos y básicamente con el ejemplo, si quieres continúa, dale, para que aprovechemos. Listo. Dale, dale. Entonces, en este escenario estamos viendo como John Doe aquí que está solicitando una póliza de seguros de $2 millones. Tradicionalmente, este proceso en aseguranzas implicaría que un analista revise todos los documentos, verifique si la información está correcta, evalúe los riesgos y finalmente pues tome una decisión, ¿no? Ok. Entonces, aquí imagínate que el analista llega y ve el portal, ve que John Doe está pidiendo esta solicitud y entra a John Doe. Un paréntesis, eso que estás mostrando es como si fuera el ERP o el CRM del cliente donde están las solicitudes que de alguna manera llegaron a su sistema de información central, por mi lado, por otro lado, pero ya están en el repositorio de manejo de información o de registro, el System of Records como tal de los procesos internos. ¿Cómo llegó? Ya está ahí dentro y está la solicitud puesta, ¿correcto? La solicitud entró. Lo que Ok, estamos enseñando es la aplicación ok, la aplicación en la cual el analista puede interactuar con los sistemas de inteligencia artificial.
¿no? Estamos Perfecto. sacando información del ERP, del CRM, Exacto, sacando exacto. información de todo esto. En el caso, puede que la solicitud llegó, la enviaron por email, o la enviaron, o la entró uno de los vendedores, o le sacaron una foto, no importa. Ok, Lo llegó que por un lado, importa, supongo que llegó por Genesis a través de un correo, un GRP, un agente lo montó, pero llegó y pum, ya está en el sistema de información donde se gestiona la aprobación del seguro. Listo. Y exacto, ya llegó, hay la exacto, empresa. llegó y yo tengo un Listo. agente que está continuamente verificando ese repositorio. Y Ok, en ese repositorio me llegó esta solicitud. Entonces, este primer agente, ¿qué hizo? Este primer agente analiza inicialmente y y fue ejecutado automáticamente. Esto incluye, sacó la extracción de datos desde múltiples documentos, aplicación, historial médico, resultados clínicos, normalización de la información y la presenta para análisis. Esto lo hace un agente de inteligencia artificial, virtual, sacó todo. exacto, un agente virtual, no una persona, sino un agente Exacto, de inteligencia exacto. artificial. Ok. Y te lo estoy presentando, no lo tengo que presentar, esto puede ser todo automático, te lo estoy presentando como parte de la demostración, ¿no? Para que entiendas. Sí, sí, sí. Si yo fuese a correr esto automática, si fuese a correrlo, lo voy a correr de nuevo, ves cómo el agente está leyendo la información, está analizando toda la información y sacando los datos. Está conectándose a diferentes sistemas, sacando toda la información de este cliente, entrando toda la documentación que él proveyó. Entonces, ahora vamos a entrar al análisis. El usuario de esta plataforma está entrando, vio esta solicitud y ahora vamos a entrar al análisis como tal. Entonces, Perfecto. ahora si pasamos a ver el análisis, este análisis es un agente, otro agente que hemos creado. Y para darte te voy a dar una idea de lo que está pasando aquí detrás en la plataforma. Imagínate que tenemos estos agentes. Tengo aquí 4 agentes. Un agente coordinador, un agente de análisis, un agente de lectura y un agente de decisión. Estos son los agentes que hemos creado para esta aplicación. Estos son los agentes que están trabajando para, para crear esta visualización que estamos acá. Estos son los agentes que están trabajando. Estos agentes están regidos por un proceso BPMN. El proceso te lo puedo enseñar aquí, un proceso parecido aquí. Estos procesos no hay que crearlos. Estos procesos se le dice específicamente, yo quiero un proceso que cree XYZ con un humano en el loop. Y entonces el sistema te crea estos y utiliza cada uno que dice aquí. Y aquí, por ejemplo, utiliza estos agentes que te estoy diciendo en cada una de estas partes. El agente primero, el agente de lectura, este fue el que te enseñé acá, que es el agente de lectura. Y esta agente de lectura se le ha dado las instrucciones de qué hacer. Se le ha dado la personalidad de qué va a hacer y se le ha dado las conexiones de a dónde tiene que ir a buscar esa información. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a correr el agente. Vamos a avanzar con el análisis. Entonces, la plataforma no solo está mostrando, no solo muestra datos, sino que interpreta la información en contexto. Por ejemplo, identifica las discrepancias, detecta los riesgos, evalúa las contrapolíticas internas. Ok. En este caso específico, el BMI no cualifica a una categoría preferencial y se detecta una condición médica que incrementa el riesgo. ¿Cómo estamos haciendo todo esto? Estamos cogiendo la información que el cliente nos presentó, cogimos toda la información de datos personales que la sacamos de sistemas y ahora usamos la documentación de procesos internos. Eso está en el SLM. Toda esta documentación de procesos internos que identifica los riesgos, que evalúa las políticas internas, toda esta información, quién califica, quién no cualifica, etcétera, etcétera, toda esta información está en el SLM. El SLM, perdona, te pregunto una cosa. Ahí, Carlos, discúlpame. Dale. Se alimenta de toda la información de negocio internamente y se le hace un entrenamiento al sistema para que él sepa cuáles son los criterios en el momento de hacer una evaluación de todo este análisis de riesgo, por ejemplo. Entonces ahí Exacto. hay que entrenarlo. O sea, ustedes lo entregan en la plataforma de cero o tienen ya algunos casos de uso, entre comillas, o es desde cero para que todo sea alimentado con la información del negocio específicamente del cliente.
Empezamos con un modelo, pero, o sea, lo entrenamos de cero en el sentido de que está basado en la información del cliente, solamente la información del cliente. Pero obviamente empezamos por un modelo más grande. Empezamos por un Ya. modelo, lo entrenamos y lo ¿Y hacemos es un modelo de los una vez una, conocidos o uno particular de ustedes? modelos, tenemos opciones. Lo que tenemos acá, tenemos un sistema donde él nos permite, te voy a enseñar acá un poco de eso, nos permite, Ok. aquí está el modelo, nos permite conectar y nos permite identificar cuál es el mejor modelo que el sistema entiende que debe ser utilizado para crear ese SLM. Ok, ok, Y perfecto. esto está basado, le vamos a tener, tenemos lo que llamamos el ground truth, lo que llamamos la verdad. Vamos a decir que Ok, tenemos una información que nos identifica cuál es la verdad real de esa data. Y utilizamos eso para identificar cuál es el modelo que vamos a utilizar más eficiente y más eficiente eh, en cuestión de, se me va la palabra, de las decisiones basadas, en cuestión de la evidencia, en cuestión del costo. Y tenemos un montón, tenemos varias reglas que nos hace definir cuál es el modelo que vamos a utilizar que es más eficiente para crear este SLM. Obviamente, si ustedes tienen un modelo específico, podemos utilizar ese modelo para crear SLM, no hay ningún problema, pero tenemos unas herramientas que ya están establecidas que nos permiten entonces decidir, usemos este modelo que es más eficiente para todo, a nivel de costo, a nivel de evidencia, reglas, etcétera, y entonces ahí creamos el SLM como tal. perfecto, Que quede claro que todo esto es automatizado. La, perfecto. la, la, la parte de crear este CLM no es, eh, no toma muchísimo tiempo. Sí toma conocimiento, pero no toma muchísimo tiempo. No es algo que toma meses ni nada como uno se puede imaginar. O sea, es algo que toma horas. Entonces, ¿qué estamos enseñando aquí? Estamos enseñando la parte, creamos ese agente, como les dije, corrió, buscó y detectó que es que, que esta persona no cualifica no cualifica para la categoría preferencial, como les dije, y detecta que hay una condición médica que incrementa riesgo. ¿Okay? Entonces, en Ok. la lista aquí, esto pudo haber sido todo automático. Esto en general pudo haber sido todo automático. Ahora la lista no tuvo que haber visto nada de esto si no quería. Porque realmente ahora vamos a pasar a la gente de coordinación. La gente va a coordinar. La gente de coordinación Carlos, lo... Dime. Carlos, perdón, no sé, para, si me quiero devolver un segundo cuando dijiste que el modelo, decidimos cuál modelo es mejor para el crear el SLM, no, para yo poder decir algo, de pronto me puedo estar equivocando y es, no todos los modelos de inteligencia transformadores son eficientes para todo. Entonces, no es lo mismo si voy a hacer un identificación de sentimientos, así voy a hacer una lectura de documentos en PDF. Entonces, entiendo que cuando dices qué modelo es para el SLM, depende de cuál es el más eficiente para la labor que va a realizar, ¿correcto? Correcto, correcto. Eso es parte de las herramientas que tenemos, que entonces la herramienta nos deja saber, basado en un algoritmo y unas reglas específicas, cuál es el modelo que más eficiente es para crear, para utilizar toda la información que estamos analizando, basado, como tú dices, Eduardo, basado en el tipo de información, el tipo de documentos, son gráficos, son PDFs, en qué industria, cuál es el dominio. Entonces eso nos deja identificar entonces cuál es el modelo que vamos a utilizar para crear ese SLM como tal. Perfecto. Entonces, Eso genera, para hacer un break aquí, eso genera, Ronald y Rubén, un tema y es que no sé si Carlos lo pueda especificar mejor, es eficiencia computacional. Cuando yo uso el modelo más eficiente, también estoy haciendo lo más eficiente a nivel de cómputo. ¿Mm? claro, y lo cual identifica costo, y al final del día eso es costos, ¿no?
Estamos tratando de Sí. identificar cuál es el mejor costo, cuál es la mejor eficiencia en computacional, que al final del día es los costos que se pagan con los créditos, lo que le llamamos créditos, que es el costo de utilizar la plataforma como tal. Perfecto. Okay. Entonces, ahora paso al procesamiento de coordinación. En coordinación, estamos activando este agente de coordinación. En este caso, detecta documentos faltantes, genera automáticamente una solicitud de información adicional. Aquí es donde empezamos con el humano. Aquí está el humano. El sistema está entendiendo que falta información. Aquí el humano, el sistema automáticamente crea este correo electrónico de la información que falta. Y aquí espera que el humano haga algo al respecto. Que envíe el correo electrónico, que lo edite, tal vez tiene otra documentación que no ha sido procesada y la tiene ya, etcétera. ¿Por qué lo identifica el humano? Porque así decidimos crear el proceso. Como vemos acá el proceso, si el proceso de nuevo, ¿dónde está? Decidí que va a haber un humano, ¿dónde tengo el humano? Decidí que va a haber un humano aquí. Y voy a presentárselo a un humano para tomar las decisiones, ¿no? Si tenemos un cliente que decide que no, que esto se haga todo automático, pues se hace todo automático, ¿no? Depende de los procesos que decidamos hacer. En este caso, el humano, pues vamos a procesar, vamos a enviar el email como tal y vamos a quedar entonces acá esperando. En este proceso de demostración nos estamos quedando esperando por que llegue la respuesta al email con la información que pedimos. Acá nos da, en esta plataforma, nos da la información de vuelta. Aquí vemos que el cliente nos envió un documento, lo procesamos, hay un agente, de nuevo el agente está extrayendo toda esa información, procesándola y ahora tenemos un agente que toma de decisiones. Volvemos, ese agente está acá en la toma de decisiones. Ok, te puedo pedir un favor, nada más por tema de lenguaje, por la costumbre, que cuando nosotros hablamos de agentes solamente hablamos de personas. Entonces, cuando sea un agente de inteligencia artificial, especifica, porfa, para discriminarlo, porque si dice solo agente, yo me imagino que es una persona la que lo está haciendo. Dale, nada más. Perfecto, gracias. Tenemos un agente de inteligencia artificial. Todos estos agentes son de inteligencia artificial. Tengo un agente de inteligencia artificial que va a tomar esa decisión. Y ese agente de inteligencia artificial ya está configurado acá y está como parte del proceso BPMN que te enseñé, que están tomando estas decisiones. Entonces, voy a pasar acá a procesar la decisión final. En la decisión final se extrajeron todos los datos, se actualizó el análisis y se confirma que la decisión está completa. Finalmente, la inteligencia artificial, que aquí es lo importante, entrega una recomendación de decisión, el riesgo estándar y enseña la confianza y la evidencia por el cual tomó esta decisión, que es lo más bien importante en este tipo de situaciones, enseñar la evidencia del por qué el sistema está tomando las decisiones que está tomando. Ok, una pregunta, Carlos. Ahí en ese sentido lo que podemos interpretar es que toda la plataforma está sirviendo como un copiloto, pues llamémoslo así, para una persona que tiene que ejecutar un proceso de extremo a extremo, inclusive en back, sin tener un cliente al frente, en back, poder ser guiado por la inteligencia artificial y con estos agentes de inteligencia artificial que lo guíen y simplemente es casi que darle un check o decir si está bien, no está bien, falta esto, pero es apoyar a ese proceso de back. Claramente lo veo como para esta aprobación del seguro, como dices, allí evaluando riesgos y apoyándolo en el proceso. Correcto. Pues, perfecto, todo exacto. lo que tú estás mostrando. Lo acabas de decir, exacto, lo acabas de resumir y tengo varios, te puedo dar el ejemplo, acabo con este y te doy un ejemplo de contratos y hablarte de esos ejemplos para que entonces sigas conceptualizándolo. En este caso, vamos a probar
vamos a probarlo, pero si la modificación, si el humano decidiera haber modificado, entonces tenemos el concepto del cual Eduardo estaba hablando antes, del concepto de modificación de decisión, del concepto de entrenar y mejorar el SLM. O sea, si fuese a haber modificado, esto se puede utilizar como mejoras y como adaptación de criterios reales de mejorar con el tiempo y de captura de conocimiento experto, ¿no? En este caso voy a aceptarlo y aquí te da un resumen práctico de lo que estabas hablando, de que en general este tipo de proceso tomaría 45 minutos en promedio para un humano. Al sistema de inteligencia artificial le tomó minuto y 47. Estamos hablando de eficiencias, de añadir eficiencias al humano, de proveer herramientas para añadir eficiencias. Un 98%, un 3% más, 3x más de eficiencia que puede crear, que puede tener este humano. Te voy a dar otro ejemplo. Carlos, diga. Carlos, para clarificar algo que acabas de decir. Todo esto termina siendo, esta ayuda termina volviendo a cualquier agente humano, cualquier persona que esté en este proceso, así acabe de sentarse dentro del escritorio, al final del día termina volviéndose un experto. ¿Sí me explico? Un dolor Sí, claro. de cabeza que muchas empresas tienen es que, no, es que tal empresa se me llevó al mejor de esta área para el otro lado. Entonces me toca, hay una curva de aprendizaje. Con esto, cuando ya está funcionando y ha estado mejorando y mejorando, pues el que se acaba de sentar en la silla que se desocupó, no tiene que esperar 6 meses, 3 meses a entender todo para comenzar a producir, porque ya tengo algo que también le está dando la ayuda con información real y entrenado como si fuera el mejor de los funcionarios, ¿no? Correcto. Y esto es un ejemplo de donde estamos creando eficiencias. Pero tengo otros ejemplos donde estamos, y estos ejemplos reales, de que lo estamos haciendo hoy día con uno de nuestros clientes, donde hemos logrado crear procesos que no eran posibles. Y te explico por qué no eran posibles. Tengo un ejemplo donde estamos verificando contratos. Estamos viendo contratos que hay dinero que se pagó por ¿cómo se llama? Facturas, factorización, que se pagaron las facturas, pero realmente estaban violando el contrato y hay dinero perdido, hay dinero que se puede recuperar. ¿Por qué digo que no se podía hacer antes? Estamos hablando, imagínate una industria de petróleo, ¿no? De gas y petróleo, ¿no? En este caso hay miles y miles y miles de facturas a mano, facturas que están entrando. En esta empresa tenían el problema era que pues que los humanos están auditando el 5% de todas las facturas. Entonces hoy día estamos haciendo el 100% y tú me puedes decir, ¿y por qué no hacían el 100% antes? Porque iba a tomar 1,400 personas humanos para poder auditar el 100% de todas las facturas. Era imposible, o sea, no era económicamente viable hacerlo, ¿no? Entonces aquí entra la inteligencia artificial donde nos da oportunidades de cosas que no eran viables anteriormente, de hacerlas con las mismas 4 personas que tenían auditando. Esas mismas 4 personas ahora pueden auditar el 100% de todas las facturas y así recuperar millones y millones de dólares que estaban perdiendo en estas facturas. Eso es otro ejemplo. Si algún día quieren ver ese ejemplo, se los puedo enseñar también. No, pero es que con lo que mostraste ya me queda claro, pues hay una infinidad de casos de uso en donde para procesos en back, sobre todo en back, que lo veo, en procesos en back, que tomaría mucho tiempo para una persona estar recopilando una información, revisando aquí, revisando allá, mandar un correo para notificar si necesita alguna información adicional que faltó. Veo mucha fortaleza en el proceso de back, realmente aquí, en ese sentido.